señores, daros las gracias a todos por haber venido esta tarde y presentaros aquí a don Carlos Pérez. Es un gran conferenciante que nos va a deleitar hoy con un tema muy interesante, que es el universo está en nosotros. El universo conectado está en nosotros. Sí, es que ese trocito nos lo comimos en el programa. Bueno, pues entonces, nada más. Yo esto lo pongo en marcha. Bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir nuevamente y gracias también a la Rama Alicante, por la sección española de la Sociedad Teosófica, por invitarme. Yo soy, Carlos Pérez, pertenezco a la Rama Hesperia de Madrid y, simplemente llevo 46 años en la Sociedad Teosófica. Empecé muy joven, hasta tenía pelo y todo. Y largo, Y largo. Y simplemente eso significa que soy más viejo, nada más. El tema es que, debido a que la secretaria general, Ángela Estorra, me pidió si podía acercarme para iniciar esta serie de conferencias y esta actividad que se hace ahora en Alicante, pues lo dije, sí, podemos. Y entonces acordé con Mari Carmen el título de El universo conectado está en nosotros. Hablando de conexiones, os voy a pedir si podéis silenciar los móviles. Porque habéis visto cómo va la gente ahora, que va caminando todos así, todos conectados, Pero sin embargo, parece que nos falta algo de conexión. Nos falta algo de conexión con la naturaleza, de conexión con el todo, entre nosotros. A veces vamos con el móvil y puede ser que estemos a lo mejor mandando mensajes con un amigo o pariente que está en el otro lado del mundo, pero al que está en el ascensor con nosotros, al vecino en el ascensor, ni la hora, ¿no? Bueno, el caso entonces es que el tema viene a querer hacer una reflexión acerca del universo en el que vivimos. Primero podemos observar que hay una gran diversidad en el universo. Es decir, esto es fácil de ver, ¿no? Tanto en el reino animal, donde tenemos una gran cantidad de formas de vida, plantas, vegetales, árboles, hongos, animales reptiles, mamíferos, etc. De todo, innumerable cantidad de formas de vida. En nuestro sistema solar, fijaos que los planetas de nuestro sistema solar, ninguno es igual a la Tierra y no hay dos iguales. Urano y Neptuno son los que se parecen un poco más entre sí, pero luego todos los demás son diferentes. Y se están descubriendo muchos planetas en sistemas solares, en sistemas estelares, fuera de la Tierra, fuera de nuestro Sol, pero claro, ninguno parece ser, algunos tienen cierta probabilidad de ser parecidos a la Tierra y todo, pero no nos queda, realmente lo que vemos es una gran diversidad, ¿no? Todos son diferentes. Luego, en el género humano, nosotros vemos que en el terreno de la cultura, las ideas, etc., hay una gran variedad, hay tantas ideas como personas. 7.500 millones, o no sé los que somos ahora. Pues todo eso, cada uno tiene su idea, su historia, sus ideales, su forma de ver la vida, etc. De tal manera que vemos que también hay una diversidad enorme. Si nos adentramos un poco en la astronomía, vemos que... voy a mover esto para atrás, así me puedo poner aquí como...
Sí, porque así puedo señalar la pantalla con más facilidad. Si nos ponemos en la... Lo único que aquí hay algunos que no me ven, ¿no? Bueno. Te puedes mover si quieres ahí. Ahí está. Ahí está. Y la pantalla me tapa un poco, pero bueno, de vez en cuando me... Bueno, pues si vemos en el universo, ¿qué nos dice la astronomía? Pues que hay una unicidad, que la misma materia que tenemos aquí en la Tierra y en este sistema solar la encontramos en todo el universo. Que no se encuentra ninguna materia, ninguna sustancia, ninguna materia que sea diferente. Y diréis, ¿cómo lo sabemos si no podemos ir hasta allí? O sea, ¿qué sabemos qué materiales, qué elementos hay en el Sol o qué elementos hay en la galaxia de Andrómeda o en una estrella de una muy lejana? Bueno, porque cada elemento tiene algo que es como una firma, que es esto, que es su espectro, el espectro de luz que emite. Cada elemento tiene una serie de características, cuando se analiza con un espectroscopio, tiene una serie de líneas que corresponden con, bueno, con determinadas características de su distribución de electrones, ¿no? De cómo están en la sustancia, y emiten, por ejemplo, del hidrógeno, del helio, del litio, del oxígeno, etc. El oxígeno tiene unas rayas, y entonces, sabiendo cuál es la firma, el espectro de cada elemento, se sabe qué elementos hay. Y no se ha descubierto ninguno diferente de los que hay en la Tierra. La luz emitida por estrellas, aunque sean lejanas o cercanas, es exactamente igual en distintas proporciones. Obviamente hay estrellas más intensas, estrellas que son más brillantes, más claras, más azules, otras más rojas, pero al final todas tienen exactamente los mismos elementos. No solamente eso, según la astronomía nos dice otra cosa, que todo el universo se originó a partir de un momento singular, del momento que se llama el Big Bang, que se le suele decir coloquialmente la gran explosión, pero no ha sido realmente una explosión, es algo diferente, ¿no? La explosión es que tú tienes, no hay nada, hay solamente algo concentrado en un lugar y ¡pum!, de repente se expande. Pero aquí hay algo más radical, algo diferente. El espacio y el tiempo, como dicen en el Rig Veda, no existían. Estaban todos concentrados, todo el universo estaba concentrado en una singularidad. Y no se sabe por qué, apareció de repente un momento en el cual se comenzó a originar una gran expansión. Y en muy poco tiempo, fijaos que estos son 10 a la menos 43 segundos, o sea, es 1 dividido, un 10 seguido de 43 ceros de segundo, ya no sé en qué unidades decirlo, pero ni siquiera es... Un pestañeo. Ni siquiera es un pestañeo, es muchísimo menos. Comenzó una gran expansión y se fue haciendo. Y todo esto estaba muy caliente y se fue enfriando poco a poco. Pero la materia no era tal cual la conocemos en ese entonces. Recién, fijaos que aquí dice, en 10 a la menos 10 segundos recién comienzan a aparecer las partículas. Es decir, 10 a la menos 10 segundos, bueno, esto es menos de una millonésima de segundo. Dice, bueno, no es nada. Pero lo importante es, no es nada comparado con nuestros parámetros, pero resulta que lo importante es saber que al principio no era así, que luego se fue enfriando y al cabo de 3 minutos, tardaron casi 3 minutos en aparecer los núcleos de hidrógeno, las partículas fundamentales, pero después, recién al cabo de 300.000 años, comenzaron a aparecer átomos completos tal cual los conocemos. Todo esto son en base a estudios, simulaciones, obviamente no había nadie aquí observando esto, ¿no? Pero en base a todos los estudios, las pruebas y todo lo que se van haciendo, se van obteniendo este tipo de conclusiones. Y luego, recién a los 300.000 años, comienza aquello que se dice en la era de los átomos, y comienza
lo que se dice, termina la parte oscura y comienza, ¿por qué? Porque recién comienza a haber luz en este punto. Y a partir de ahí se comienzan a formar estrellas y luego galaxias, la era de las galaxias, etcétera, hasta que llegamos al presente. Pero lo interesante es que, es decir, esta singularidad comenzó hace 13.700 millones de años, aún el universo está en expansión, no sabemos por qué sucedió, pero sí sabemos una cosa, que absolutamente todo el universo físico que podemos observar tiene un origen común. Un origen común, que es esta singularidad. Luego, en la materia hay una inmensa variedad. En los elementos, la química nos ha enseñado que, bueno, básicamente toda la variedad de la materia solo se debe a poco más de 100 elementos, de los cuales, aquí os recordáis esto que es la tabla periódica, la tabla periódica, la maldita tabla periódica. Bueno, pues esto, aquí están ordenados de acuerdo por sus características, su número atómico y en columnas con cierto periodo, que es la cantidad de orbitales que tiene. Y bueno, al final de cuentas, fijaos que toda la gran variedad, aquí por ejemplo tenemos, fijaos esto, que son estas piedras que son berilo, que es el mismo material, la misma sustancia, y solo cambia la pequeñísima cantidad de impurezas que tiene. Y según esa impureza, puede ser amarillo, puede ser rojo, puede ser azulado. Es decir, lo vemos diferente, pero en realidad esencialmente es prácticamente lo mismo. Y luego, las combinaciones de todos estos elementos generan todas las sustancias que conocemos. Y fijaos que hasta realmente elementos naturales hay hasta el 92, que es el uranio, y después estos otros se fueron obteniendo artificialmente, y ya luego los que siguen, inclusive los que están por aquí, todos estos, son absolutamente inestables, no existen realmente sino solo en el laboratorio durante un periodo de tiempo muy pequeño, porque el núcleo es tan grande que colapsa. Bueno, pero la cuestión es que vamos a decir algo más, los elementos realmente están compuestos de átomos, y los átomos están compuestos, simplificando, de solo 3 partículas fundamentales: electrones, protones y neutrones. No cambian en sustancia, o sea, un átomo de hidrógeno o un átomo de helio solo se difiere de un átomo de plomo o de un átomo de oro en la cantidad de partículas que tienen, tanto de protones, de neutrones y de electrones, pero no es esencialmente diferente. Solo es una cuestión cuantitativa, pero no cualitativa. ¿Me seguís? Sí. O sea, estamos viendo que ahí hay una unicidad. Luego, las partículas, podríamos seguir, pero ya lo dejo aquí, pero podríamos seguir y decir que a su vez estas partículas están compuestas de quarks, que son otros componentes más básicos, de los cuales solamente hay 6 o 9, depende cómo se los mire, pero bueno, lo dejamos aquí para simplificar. Entonces, si ahora vamos al terreno de la biología, en la biología vemos otra cosa sorprendente, y es que en todo lo que se llaman los seres vivos, la teosofía, que bueno, no sé si hay alguno que no haya tenido contacto nunca con la teosofía, que no sepa lo que es. Yo. Bien. Bueno, la teosofía es... su nombre es fácil de definir, significa la palabra, teosofía, significa la divina sabiduría. Teos, que no es Dios, no es Dios, en los antiguos griegos... Por eso he venido, por cierto, perdón que interrumpa, sí, por eso he venido. Me alegro. Pues Theos, en la antigua Grecia, significaba todo aquello que era trascendente. Y le decían, inclusive hablaban de dioses, los dioses de aquí, el dios de allí, todo lo que consideraban que era trascendente. Ellos, por ejemplo, decían,
el amor es algo, la belleza es algo trascendente. Entonces podían hablar del Dios del amor, del Dios de la belleza, porque es algo trascendente. Teos es en ese concepto, no como se lo traduce hoy, dice, Teos es Dios. Dice, bueno, para nosotros no. Y Sofía es sabiduría. Sofía también era inclusive adorada en la antigüedad como la diosa de la sabiduría, porque representa, entonces teosofía significa la sabiduría trascendente acerca de la vida y del universo. Esa fue expresada a lo largo de todas las épocas y en distintos lugares de la humanidad por distintos hombres sabios que llegaron a desarrollarla, a contactar, a conocerla, a educirla y a enseñarla a otros y a transmitirla en distintos lenguajes, en distintas formas simbólicas, más literales, más filosóficas, bajo símbolos religiosos, etc. Entonces, esta sabiduría, teosofía, existió siempre. Siempre existió, a veces en épocas más oscuras, como más velada. O buscada, ¿no? Había que buscarla mucho. Hay gente que, como Giordano Bruno, que murió en la hoguera por 1600, por eso. Lo que me refería a eso, que fueron visionarios en el tiempo. Y carne de cañón como brujo, ¿no? Como si fueran brujo. Exactamente. Sí. Porque era algo que... La Inquisición hizo su aquel. Efectivamente, digamos que contradecía los dogmas establecidos por la Iglesia o por las... Pero no solamente pasó en Occidente, también hubo lugares donde fue proscrita o donde se trató de ocultar todo esto. Pero la cuestión es que, bueno, eso es cuestión de otra historia, ¿no? Pero básicamente podríamos decir que la teosofía es, como dijo un señor que fue presidente de la Internacional de la Sociedad Teosófica, el señor Gino Ayadasa, lo resumió en algo que a mí me encanta, que en una frase que dijo: la teosofía es la ciencia de la vida y el arte de vivir. Porque no se trata solamente de una especulación intelectual, sino que se trata de discernir y de hacer que eso sea algo útil. La teosofía en realidad no está en los libros, ni está en una conferencia, ni está en un curso, ni en un taller, ni nada. La teosofía es un conocimiento esencial que hay que lograrlo interiormente. Y cada uno tendrá una perspectiva y una vista de eso. Entonces lo que estamos haciendo hoy es abordar uno de los temas centrales de la teosofía, que se refiere a la unidad de la vida. Muy bien, entonces sigamos. Cuando vamos a la biología, bueno, yo intento apoyarme en la ciencia moderna, porque la ciencia actualmente, cuando, en el siglo XVIII hubo dos personas, fundamentalmente, Blavatsky, Olcott, y luego otras personas como Church y otros seguidores que fundaron esta sociedad, la Sociedad Teosófica, en Nueva York, en 1875, para poder estudiar y difundir ese conocimiento de Oriente que en esa época se había perdido. Y en esa época, Blavatsky escribió muchos libros, la señora Elena Blavatsky escribió muchos libros, bueno, no fueron tantos, pero sí muy densos, muy gordos, y muchísimos artículos, eso sí, muy instructivos. Son para que no vale con leerlos así, sino que hay que leer, volver, informarse, volver otra vez, etc. Y hoy en día, gracias a Internet, tenemos una gran herramienta para la investigación, porque podemos buscar, comparar, etc. Bueno, decía, en aquella época la ciencia era absolutamente materialista y era muy limitada. En el siglo XX, a principios del siglo XX, hubo grandes revoluciones. Desde el principio hasta la mitad del siglo XX hubo grandes revoluciones. La relatividad, la cuántica, en la biología, el descubrimiento del ADN. En fin, hubo un montón de cosas que hicieron de la ciencia algo nada mecanicista, algo totalmente, nada cartesiano. Ahora es mucho más vago, digamos, está definido matemáticamente, pero cuesta muchísimo entender qué quiere decir todo eso.
Bueno, a ver, se van haciendo avances muy interesantes, pero hay que saberlos buscar y hay que saberlos hacer. En la biología, por ejemplo, otra vez, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, en la biología nos dice que hay una unicidad entre todos los seres vivos, entre todos los seres que la biología considera como seres vivos, ¿no? Con células, que tienen sus cromosomas. Bueno, y lo que se ha encontrado, lo encontraron Watson y Crick en 1953, si mal no recuerdo, o 54, fue que existe una molécula llamada ADN, el ácido desoxirribonucleico, que contiene toda la información para crear un ser vivo. Toda la información está en esta molécula. Es una macromolécula y no está en un solo tramo, sino que, bueno, básicamente el ADN es una doble hélice que está compuesta solamente por 4 bases. Las bases son unas moléculas químicas más sencillas que son estas adenina, citosina, timina y guanina, que se abrevian con sus iniciales, ACTG. Y eso es lo único que hay en el ADN, por supuesto, con algunos fosfatos, con algunas moléculas complementarias que solo tienen el papel de hacer de cohesión, digamos, ¿no? Pero básicamente una secuencia de ADN se representa como esto. Además, forman pares enfrentados, es decir, en la hélice, donde tenemos adenina, encima, enfrente, en el otro lado, como será aquí, si tenemos adenina, enfrente tenemos timina, y si por aquí tenemos citosina, enfrente tenemos guanina. Es decir, están de manera complementada porque se complementan químicamente por afinidad. Entonces, cuando se estudia la secuencia, habéis leído todo lo del proyecto del genoma humano, el estudio del ADN, etc. Bueno, pues básicamente lo que se obtiene es esto. Es una secuencia de letras que dicen cómo está formado ese ADN. Y ese ADN en las células, no está entero como una sola molécula, sino que en los seres más complejos está dividido en cromosomas, está como empaquetado, enrollado y empaquetado en cromosomas. El ser humano tenemos 23 pares de cromosomas, que están en pares además, y el ADN, entonces, y dentro del ADN hay partes del ADN que son los genes, que son los que determinan luego la formación de proteínas. Y estos genes, bueno, si la molécula de ADN la sacamos de todos los cromosomas, la ponemos toda junta y la estiramos, se estima que mediría 1,8 metros de longitud. Es decir, es una macromolécula y tiene aproximadamente 3.200 millones de bases. Es decir, de cada una de estas letritas de ACTG. Lo cual hace que el ADN realmente sea como un sistema de informática. Cada uno, algunos me dirán, claro, bueno, yo he trabajado en consultoría de informática, en sistemas de información, entonces dirán, claro, cada uno lo ve como según su profesión. Pero bueno, es que realmente es un sistema de información. Y mirad, ¿por qué? Bueno, en lo que explicaba antes, en el ADN, ahora os voy a explicar por qué. En el ADN están los genes. Hay partes de la secuencia del ADN que son los genes y que sirven para especificar proteínas, es decir, para decir cómo se tienen que formar aminoácidos con los cuales se formarán proteínas. Un gen aproximadamente consiste en 25.000 pares de bases, varía, ¿no? Aproximadamente. Hay genes más cortos, genes más largos, etc. Se estima que el ser humano posee 20.000 genes y el resto del ADN, solo el 2% de nuestro ADN contiene genes, y se estima, y antes se pensaba que las otras partes eran como basura. Pero ahora ya se descubrió, y cada vez se va conociendo más, que no, que esas partes de ADN que no son los genes, que no sirven para especificar proteínas, tienen una función que es para decir, actúan como llaves de los genes, como switch, que actúan diciendo si el gen se va a expresar o no se va a expresar, si va a fabricar proteínas o no. Y eso es lo que se llama la epigenética, es decir, lo que está alrededor de los genes.
Y todavía estamos realmente bastante en pañales en el conocimiento de esto. Pero bueno, ya lo poco que sabemos nos vale para decir cómo salen los genes, cómo se pasan de los genes a la proteína. Mirad, aquí tenéis un segmento que es un gen de la secuencia del ADN, con sus moléculas de A, C, G, CG, AT, etc. Y esto, hay unos corpúsculos maravillosos en las células que se llaman ribosomas. Y un ribosoma actúa como un elemento de informática, como un lector, igual que tenéis un lector de disco duro, un lector de CD, de DVD, etcétera, que va leyendo la secuencia. El ribosoma hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Primero el ADN se divide en las dos ramas de la hélice, los dos strands, como se llaman, y luego se forma otra molécula intermedia. Yo lo voy a decir rápido porque no viene el caso de meternos en el tema, que es el ARN, o en español. Exacto. Y luego con esto van formando aminoácidos, segmentos de aminoácidos diferentes, que van formando finalmente, juntos, forman proteínas, que son estas cosas, moléculas tan complejas y tan enrolladas. Y de estas proteínas están formados los seres vivos, todos los organismos, absolutamente. Todas las sustancias que hay en las células, en distintos tejidos, etc., están formados por proteínas. Pero fijaos esto, os llama la atención. 4 bases, el A, T, C, G, especifican solo 20 aminoácidos. 20 aminoácidos, que son moléculas un poco más complejas, pero no tanto, pero que son solo 20 en todos los seres vivos, tanto un tiburón como un alga, como un hongo o como nosotros, como un mamífero. Y solamente con esto hacen cientos de miles de proteínas. Entonces, si resumimos todo esto, ¿qué es lo que vemos? Mirad que hay menos de 100 elementos químicos determinan toda la materia que hay en el universo. Solo 3 clases de partículas elementales determinan toda esta gran cantidad de materia, de sustancias. Y que en biología hemos visto que una secuencia de solo 4 clases de nucleótidos dan origen a una enorme diversidad de seres vivos. Entonces quiere decir que detrás de la diversidad de las formas hay una arquitectura única. Hay leyes que son comunes. Y esto lo podemos ver y la ciencia no lo corrobora. Pero nos preguntamos lo siguiente: ¿hay algo más detrás de esto? Y vamos a ver, vamos a explorarlo. Ahora vamos a pasar al ámbito de la mecánica cuántica. No os asustéis que no me voy a meter demasiado. Pero hay una cosa que nos muestra, y es que un físico francés, a principios del siglo XX, Louis de Broglie, descubrió que las ondas, postuló que las partículas tenían a su vez una onda asociada, una onda de materia. Y él lo postuló, y bueno, al principio algunos, y por eso y él demostraba con esto que la partícula, como se ve en este experimento, que la partícula no es solamente la partícula que está aquí, sino que tiene una onda asociada que él llamaba ondas guía, y que le permitía, que era como que la guiaban, que era un valor, era algo real, es una onda, pero que a la vez determina el movimiento de la partícula. Que son dos partes, como las dos caras de la moneda, son dos aspectos de la misma realidad. La partícula y la onda. Las dos están juntas, no puede haber una sin la otra. Y entonces, bueno, él cambió esta forma de ver. Al principio se lo discutieron, de hecho, bueno, Bohm, Niels Bohr, Heisenberg y otros se le echaban encima, decían que no, que estaba equivocado, que eso no podía ser, y él un poco, al final lo vio y se retractó. O sea, bueno, lo dejó ahí.
Pero luego, en 1927, confirmaron con un experimento las ondas de materia, y las ondas de materia son las que se utilizan hoy para los microscopios electrónicos. Todos habréis visto fotos de estas imágenes de virus que están con una definición increíble. ¿Por qué? Porque estas ondas tienen a tener una longitud menor una longitud de onda muchísimo menor que la luz, pueden hacer imágenes con muchísima más definición. Y en 1929 Louis de Broglie recibió el premio Nobel por esto. Pero luego hay una implicación importantísima, y es que entonces cada partícula de materia, absolutamente cada partícula de materia, está distribuida por todo el espacio, porque tiene su onda, que quiere decir que está distribuida en el espacio. Es a la vez algo singular, un punto singular, pero a la vez está su onda que se distribuye en el espacio, y esto explica este experimento, que es el experimento de la doble rendija, porque un solo electrón, una sola partícula, puede hacer figuras de interferencia al pasar por una rendija. Porque dice, ¿interferencia con quién? Si no interfiere con nadie, está solo. Él solo, se ha hecho experimento de lanzar un electrón solo, y salen, luego se van formando figuras que se parecen a las barras de interferencia. Bueno, precisamente porque las ondas guía son las que van dándole esa característica a la materia, que es tanto corpúsculo como ondulación, como onda. Bueno, esto implica algo muy importante, que es la no localidad. La no localidad quiere decir que no podemos estudiar los fenómenos físicos solamente restringiéndonos en el espacio. Pensad en esto es sumamente importante, y tan importante que todavía hay muchos que les parece que muchos físicos que les parece que esto no puede ser cierto, ¿no? Porque dicen, bueno, pero no puede ser, esto siempre hemos partido de la base, el propio Einstein no aceptaba esta idea. Es decir, que mira, que si estudiamos un sistema que está restringido a esta región del espacio, ¿qué nos importa lo que hay en otros lugares? Pues sí importa. Y esto coincide, y esta dualidad de la partícula y de la onda coincide con las descripciones hechas por los Vedas acerca de la dualidad del universo, del yin y del yang, los principios duales. Que hubo otro físico, ya más modernamente, John Bell, que demostró que la no localidad es necesaria para que la cuántica dé una explicación completa de la física, por lo menos en el ámbito de los microscopios. Bueno, pero hay algo más sorprendente todavía. O sea, algo que sale, una conclusión que sale de la matemática, de la mecánica cuántica, de las ecuaciones de la mecánica cuántica, es la posibilidad de que dos partículas estén en un estado que se llama entrelazado cuántico, en el cual sus estados, que se mide por unos números cuánticos, estén entrelazados, de tal manera que lo que le haces a una, se lo haces a la otra también, aunque ellas estén separadas. Y fijaos, esto es algo extraordinario, que al principio Einstein justamente pensó, decía, bueno, esto yo no me creo acciones fantasmales a distancia. Dice que si tú modificas una partícula, ¿por qué se va a modificar la otra? Claro, lo que todos pensaban era que si modificas una partícula, afectas a esta, que tendría que viajar alguna información a la velocidad de la luz, que no puede ser más rápido, para poder informarle a la otra y que la otra cambie su estado. Pero se observó que eso no es así. Que instantáneamente, y separando inclusive miles de kilómetros, creo que fueron, no sé si 1600 kilómetros el experimento que se hizo con mayor separación, partículas emitidas de una cierta manera, partículas entrelazadas, aunque estén distantes, lo que le haces a una, instantáneamente aparece en la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partículas son parte de la misma realidad. Que nosotros estamos acostumbrados a ver una aquí, otra aquí,
pero que son parte de una sola cosa, aunque estén separadas. Que la separación es una ilusión. Están separadas, pero son parte de lo mismo. Imaginaos esto, ¿no? Yo modifico una partícula e inmediatamente se modifica la otra. Y esto inclusive se ha probado con sistemas de más partículas y de distintas clases. Ya, bueno, luego hubo toda una investigación. Este físico francés, Alain Aspect, en 1982 probó con un experimento que esto sucede así. Y fijaos, aquí traemos una cita del Bhagavad Gita, escritura de un poema del Mahabharata, que dice: nada por nada es superior a mí, oh Dhanayana. Todo entretejido está en mí como sarta de perlas en hilo de collar. Aquí el quien habla es Krishna, que es como el universo, como por decirlo rápidamente. Bueno, entonces, ¿esto qué nos dice? Que el universo realmente es una unidad, aunque nosotros lo veamos todo como separado. Hay tres modelos para explicar lo que es el universo. Tres modelos que han aparecido clásicamente en la filosofía y en la religión. Uno es el creacionismo o el teísmo, que el universo fue creado por un Dios natural, un Dios sobrenatural, el cual hizo todo el universo, como dice en la Biblia, como dicen algunas religiones, especialmente las monoteístas. Y hay un Dios que fabricó todo el universo, fabricó los seres, los animales, los seres humanos, etc. Y ahí se queda. Ahí está, tenemos el Dios, el creador por un lado, y su creación por otro. Igual que alguien puede pintar un cuadro y una vez que lo termina, está el pintor por un lado y el cuadro como algo totalmente separado por otro lado. Otra idea es el panteísmo. El panteísmo dicen que el universo es algo así como la suma de todas las partes. Es decir, que la vida en el universo está dividida en cada uno de los fragmentos y que si sumándolos pues tenemos el todo. Y la teosofía, la sabiduría antigua, que son otros nombres de sabiduría antigua, sabiduría sin edad, Brahma Vidya, un nombre sánscrito que significa lo mismo, sostiene otra cosa parecida al panteísmo pero con un matiz, que es la doctrina de las emanaciones, que el universo es una unidad y que las formas y los seres emanan de él aunque permanecen unidos. Emanan de él pero permanecen unidos. Todos somos parte de esa unidad y el universo ha sido una emanación, pero la emanación, aunque seamos todos nos veamos como diferentes y seamos personas distintas, sin embargo tenemos un origen común y estamos unidos, aunque no lo veamos así. Las emanaciones es una idea fundamental que apareció en distintas religiones, filosofías y mitos. Por ejemplo, en el mito de Osiris en Egipto, que es el esposo de Isis, y su hermano Set, que representa la sombra, la maldad, algo así, lo mata y lo divide en trozos, en 14 trozos, y lo esparce por el Nilo, lo esparce por todo Egipto. Y entonces Isis recupera esos trozos, excepto el miembro viril, que no lo puede recuperar. Y bueno, hay varias versiones del mito, que dicen uno que se lo comió un pez, otro que se lo historias, pero ella con su magia, la junta a todos, le da vida nuevamente y concibe un hijo con él que es Horus. Esto que es la división de Osiris y la recuperación de esos fragmentos por parte de Isis para dar lugar a Horus, es un mito que explica lo que ha pasado en el universo, la emanación y cómo esos fragmentos luego, que se creen que están separados, etc., cómo esos fragmentos se juntan, o antes de que se junten, van tomando conciencia de su pertenencia, que no sea nosotros, en determinada etapa van tomando conciencia de su pertenencia a una unidad común, a algo común, y pasan a formar parte
establecer su conciencia en esa unidad. Bueno, esto sostiene que la materia y los seres del universo manifestados son emanaciones, no creaciones, sino emanaciones del principio uno inmanifestado. Claro, la diferencia está muy grande. Si es una emanación, significa que ese principio uno está en nosotros. ¿Sí? Si es una creación, como un pintor hace un cuadro o un escultor una escultura, claro, él puso su idea, pero cogió una materia, hizo algo, pero luego están separados. La obra está allí y el pintor o el escultor está aquí, son diferentes. Si rompemos la escultura no pasa nada con el pintor, y si se muere el pintor, la pintura, no la escultura, ¿no? Y si se muere el pintor, la pintura sigue quedando, como esas pinturas que vemos en el museo. Pues aquí en las emanaciones no, las emanaciones son parte activa de ese principio universal que es la vida única. Luego, esto se ha representado, los neoplatónicos, que son la escuela que primero utilizó el nombre de teosofía en Alejandría, en pocos años antes de Cristo y hasta después de Cristo, y Hipatia de Alejandría, que fue la última de las brillantes instructoras de Alejandría, utilizó el término y hablaban ellos de un fuego, que la vida era como un fuego, la humanidad era como un fuego de la cual emanaban chispas, pero que esas chispas no se desprendían, sino que eran chispas, pero que estaban indesprendidas. Y estos fragmentos, o mónadas, como se las llaman también, son esas chispas de la llama que están conectados entre sí. Cada fragmento es singular, es diferente. Estar conectados no significa uniformidad, al contrario, hay una gran diversidad. Pero cada uno es un reflejo de la naturaleza del todo. Y aquí recordamos un axioma de la filosofía hermética que dice, como es arriba es abajo. Como es arriba es abajo. Como es en lo grande es en lo pequeño. Entonces dice, claro, como es la llama, es cada una de las chispas. Pero nosotros nos preguntamos, vale, pero ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo puede haber algo que emana pero que no se desprende, pero que sigue formando parte de aquello? Bueno, vamos a ver algo en la tecnología que nos permita ayudarnos a encontrar esto. Un holograma. ¿Conocéis los hologramas? Bueno, ahora dejaron de ser un poco menos atracción, ¿no? Menos novedad. Están los que salen estos en las tarjetas de crédito y todo, pero esos son de reflexión. Los hologramas, primeramente, pues son los hologramas de transmisión, los que se hacen de una manera especial. No os preocupéis que no os voy a martirizar a ver explicando cómo se hace, pero bueno, básicamente la luz de un láser se divide en dos y una parte se hace pasar a través de un lente y espejo sobre el objeto. Aquí el objeto son 4 piezas de ajedrez, por ejemplo, y la otra se hace reflejar también por un espejo e incidir sobre una película, una placa, una película sensible, una película fotográfica. Los dos haces divididos, el que incide sobre el objeto y el otro, que se llama de referencia, interfiriéndose entre sí, formando figuras de interferencia. Porque igualmente siempre que tenéis dos haces de luz que son coherentes, por eso se usa un láser, porque tienen que ser coherentes, de la misma longitud de onda, sin dispersión, etc. Y bueno, lo que forman sobre la película, pues es esto, es algo así como esto. Son manchas, figuras de interferencia. Que podéis decir, vaya, aquí no se ve nada, yo no sé qué claro, no, ¿qué se ve? No sé, no se ve nada, se parecen ondas y todo. Ahora bien, si nosotros ponemos esa misma placa, la vemos otra vez con la luz del mismo láser, de la misma luz, no necesita ser exactamente el mismo, pero tener la misma longitud de onda,
vamos a ver que, y nosotros lo observamos, es decir, esto tenemos aquí, ponemos un láser, aquí ponemos la placa, que es el holograma, y nosotros nos ponemos detrás, y voilà, ¿qué es lo que aparece? Una figura, como si estuviera suspendida en el espacio, que es el objeto que hemos representado, capturado con el holograma. Con una propiedad muy interesante, y es que si nosotros está en 3D, es decir, si nosotros nos movemos, parece que lo estamos viendo de costado. ¿Ves? Como, bueno, aquí hay una secuencia que se intenta ver, hay un pequeño vídeo, pero bueno, no lo voy a poner porque es más o menos, pero os podéis dar cuenta, fijaos que aquí esto está desplazado, como visto desde otro ángulo, respecto de esta y respecto de esta. El peón aquí está desplazado respecto del rey. Bueno, ¿esto qué significa? Y en este caso, fijaos que el alfil, que está aquí, y aquí, bueno, no, está bien, el alfil más o menos, con el alfil y el caballo no hay tanta diferencia. La torre se nota más. Pero se ve más, exacto, se ve más aquí con el... La torre. Es una torre, ¿no? Sí, No, la torre, un peón. Entre el peón y el rey, pues se ve que hay un desplazamiento. Esto yo tuve la fortuna de verlo en persona, bueno, cuando estaba en Argentina, estudiaba física y en el laboratorio, en una asignatura, una vez el profesor nos hizo este montaje y nos mostró con una foto, creo que era una vasija. Y realmente es impresionante, porque tú la ves y parece suspendida ahí, te vas moviendo y le vas viendo los costados, así y todo. Y realmente es una figura hermosísima y se ve en 3D. Claro, lo ves en principio, como es un láser, lo ves en monocolor, ¿no? Lo ves en un solo color, pero da la impresión, da el pego de que la figura está en 3 dimensiones, está ahí mismo. Bueno, ¿y esto para qué nos interesa? Porque decir, bueno, está muy bien, pero a mí que me importa. Mira, porque tiene una propiedad muy, pero muy interesante. Y es que si nosotros cogemos la placa, el holograma, le cortamos un fragmento cualquiera, de cualquiera de los ángulos, del centro, de lo que sea, y lo volvemos a proyectar, resulta que no tenemos solo el caballo, o solo el peón, o solo una partecita del rey. Tenemos todo, con menor resolución y con menos puntos de vista, con menos ángulos, pero está todo. Y entonces esto se ve que, claro, es una idea, esto es similar a como vemos en el universo. Dice que lo que decíamos antes, que el todo está en cada parte. En el holograma, cada partecita del holograma tiene todo. En el ADN, cada célula, en nuestro cuerpo, cada célula tiene el ADN que tiene la información para construir todo un ser humano completo, o todo un ser vivo, el que sea. ¿Sí? De hecho, es así como sale, ¿no? Entonces, aquí esto justamente, esta propiedad es muy sugerente. Y otro físico, David Bohm, junto con un neurólogo, Carl Pribram, entonces, reflexionando sobre esto, David Bohm trabajó sobre el tema de las ondas guía y con la teoría ondulatoria de la materia, sobre el trabajo de Broglie, lo completó, lo expandió más, habló sobre los campos de materia, etc. Y entonces, y él había trabajado con Einstein. Este fue en su última etapa de su vida de Einstein. Bohm trabajaba mucho con él. Y bueno, en los años 50 crearon entonces y decían, pensando en esta propiedad del holograma, dijeron, bueno, es que toda la naturaleza, toda la vida, la materia, el universo material parece como si fuera un holograma. ¿Por qué? Porque pensaron que hay un orden explicado, que es el orden físico, que vemos de todo lo que vemos o observamos o podemos experimentar y medir,
pero parece que hay un orden implicado, que como él le llamó, que es un orden, es como la placa del holograma, donde no parece que hay nada en la naturaleza, que parece que hay solamente las ondas, pero resulta que eso es lo que da origen a todo lo que conocemos. Y entonces, dice que el orden explicado es como una... O sea, el orden implicado se compara a lo que sería el holograma y el orden explicado a una manifestación de ese holograma. Es como si fuera una proyección de ese holograma. La mayoría de los científicos, dijo esto es ya filosofía hecha sobre la ciencia. Y bueno, la mayoría de los científicos lo han rechazado, lo han pasado por alto, pero ahora cada vez más está sonando y cada vez hay más gente dentro del campo de la ciencia y de la filosofía que dice, bueno, esto parece ser que es así. David Bohm dijo, la fragmentariedad es una ilusión de la mente. Fijaos esto, la fragmentariedad es una ilusión de la mente. El verdadero estado de las cosas es una totalidad indivisible. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes de esas partículas entrelazadas, que lo que haces a una está en otra, etc. Otra cosa, otra rama, en este caso de la matemática, los fractales, esto seguramente habréis oído hablar, ¿no? De los fractales, figuras muy bonitas, como es el caso de un helecho, donde ¿qué particularidad tiene? Se amplía, es igual. Siempre es igual. Exacto, así que hay lo que se llama... la ínfima hasta la máxima. Exacto. O más grande. Eso se define como semejanza infinita. Es decir, que una parte cualquiera, por ejemplo aquí, cogemos una hojita o una parte de esta hojita y es semejante al todo. El mundo de los fractales, bueno, hay uno muy curioso, el brócoli romanesco, que queda muy bien. Aquí, bueno, no salió la imagen, tengo los dos. Y luego esto que se hace con... Bueno, es complicado de explicar cómo se hace, no está... en realidad no es complicado, pero sí es complicado de explicar qué significa, ¿no? Pero es una representación del espacio de soluciones de unas ecuaciones matemáticas. Y forma unas figuras que tienen la propiedad de que tú te vas ampliando una partecita cualquiera y nuevamente aparece el todo, ¿no? Nunca pierde la estructura, siempre es igual. Siempre es igual. Te vas acercando y vas restringiendo ese punto y vas haciendo un zoom y son siempre iguales. Bueno, sería solamente una curiosidad matemática de no ser porque se ha descubierto que la naturaleza está llena de fractales. Está llena, como lo demuestra el helecho o el romanesco, pero es que un bosque, por ejemplo, es un fractal, porque cada árbol, primero, la distribución de árboles en un bosque natural, obviamente, no un bosque plantado, no, claro, un bosque natural, la distribución de árboles de una especie conserva cierta similitud con el árbol, con la estructura del árbol, de cómo va sacando sus ramas y cómo las va haciendo. Y además hay las ramas del árbol en general suelen conservar bastante similitud con lo que es el árbol en conjunto. Es decir, y hay muchísimo, la red del sistema circulatorio, de arterias y venas que tenemos, forman una red implicada, sabéis que se va abriendo, llegando desde las arterias principales hasta los capilares. Bueno, pues esas figuras se ha descubierto que son fractales. Es decir, que si tomas un trocito que llega hasta los capilares, pues tiene la misma secuencia que el todo, que todo el sistema. Bueno, en los fractales se ve entonces que una parte, cualquier parte, es como el todo, hay una semejanza. Es decir, el todo está en cada parte. Hay otra cosa más que surgió también modernamente, que es la teoría de Gaia. Este señor, James Lovelock, que fue, bueno, es
creo que todavía está vivo, bastante mayor ya, elaboró una teoría, es un químico, que en 1974, químico y biólogo, elaboró la teoría de que toda la Tierra, con los seres vivos que la habitan, pero también las sustancias, el agua, todo lo que conforma el medio ambiente, los gases, la atmósfera, las piedras, absolutamente todo, forman algo así como un ser, que él le llamó Gaia en honor... Multiorganismo. ¿Eh? Multiorganismo. Sí, como un gran organismo, porque se regula automáticamente, va regulando cosas para que la vida sea exitosa en la Tierra. Y esto al principio pareció una cosa así un poco traída de los pelos, empezó como una hipótesis, pero luego hubo una bióloga muy famosa, Lynn Margulis, que trabajó con él, y bueno, le dijo que la elaboraron, la formalizaron muy bien y la pusieron, ya quedó como una teoría, inclusive ha habido congresos acerca de esto y todo. Pero resulta que no podemos meternos mucho en esto, pero la cuestión es que la Tierra completa actúa como un ser vivo, es decir, que la vida, ya no solamente decir, nos necesitamos unos de otros, decir, bueno, mira, los seres, los animales y entre ellos los seres humanos, etcétera, necesitamos del dióxido de carbono que emanan las plantas y los árboles. Y estos a su vez, necesitamos el oxígeno que emanan estos. Y estos a su vez necesitan el dióxido de carbono que nosotros emanamos. Es decir, hay una complementación. Simbiosis. Necesitamos unos de otros. Nos necesitamos unos de otros. Necesitamos del agua y todo tiene sus ciclos y sus complementos y todo, estamos todos conectados, formando lo que hoy se conoce como un ecosistema. Es decir, algo que está unido de gran manera, de tal manera que todos los organismos se relacionan entre sí. Pero Lovelock vino a decir algo, un paso más allá todavía. No solo que todos se relacionan entre sí, sino que todo el sistema trabaja como un conjunto, como si fuera un ser, que regulando todo y haciendo variar concentraciones y recurriendo a mecanismos físicos, de las leyes físicas. No hay nada de milagroso o de sobrenatural en esto, sino que es que todo funciona de tal manera que se regula para que la vida tenga éxito en la Tierra. Y él dio un montón de cosas, por ejemplo, la concentración de la atmósfera, desde la aparición de la vida, se ha mantenido bastante estable, pese a que podría haber variado muchísimo. Y Lovelock y sus colaboradores encontraron que hay muchísimos mecanismos de regulación a través inclusive de los propios seres vivos, a través de las propias algas y bacterias, las cianobacterias, por ejemplo, que van emitiendo oxígeno, que van haciendo cosas. Es decir, que hay algo fantástico, que toda la vida en la Tierra es una sola cosa, estamos conectados íntimamente unos con otros. Bueno, pues, aparte de esto, si nos vamos a la mitología de la India, se habla en los Puranas, unas escrituras de aproximadamente 1000 años antes de Cristo, se habla de un dios, el dios Indra, que tenía una red extraordinaria. Decía que en el monte Meru, donde él habitaba, donde tenía su castillo, su mansión, él de ahí salía toda una red enorme. Y esa red tenía una particularidad, decía que es una red de cuerdas de seda que se expande al infinito en todas las direcciones y que contiene en cada intersección, como es esto, una perla de gran brillo que refleja sobre sí cada una de las otras perlas de la red y sucesivamente las otras perlas aparecen reflejadas en ella y ella está reflejada en todas las otras, como si fuera una red infinita de espejos.
Esta red de Indra, bueno, pues es un símil del principio hermético, que digamos como es arriba es abajo. Toda la red está reflejada en cada elemento. Y es un símil del holograma, de lo que decíamos como la teoría o el modelo holográfico del universo. Pero os recordáis que decíamos que David Bohm había hablado de este orden implicado. ¿Y este orden implicado qué viene a ser? Bueno, resulta que es algo que, o parece ser corresponderse con algo que es conocido en la literatura esotérica y en las tradiciones antiguas, en los escritos antiguos, como el Akasha, o Akasha. ¿Akasha qué es? Habéis leído, está muy de moda esto de ver los registros akásicos, lectura de esto, no sé cuánto. Bueno, se dice que la Akasha es una esencia supersensible, sutil, espiritual, que penetra todo el espacio y que es la raíz del quinto elemento, éter. Pero este quinto elemento, este éter, no tiene nada que ver con el éter que decía la ciencia de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Que no tiene absolutamente nada que ver con ello, sino que es algo más difícil de acometer. Más etéreo. Pero está relacionado con la naturaleza, con las leyes del universo, más que con una sustancia en sí. Entonces, bueno, Blavatsky, por ejemplo, dice que la Akasha es la radiación del Mulakalakriti, la raíz de la materia, y que básicamente es el holograma. Esto ya no dice el término holograma, pero lo podemos asociar efectivamente a que la idea de Bohm de ese orden implicado, de ese universo implicado, es básicamente lo que querían decir los antiguos con el Akasha, que es como el holograma cósmico a partir del cual todo se proyecta. Perdón, una pregunta. Sí. Eso más bien es a nivel espiritual, porque de otro modo no se puede echar, digo yo. Llega un momento... Perdón por la pregunta, no, está bien. Si es tonta, pero prefiero parecer tonto por preguntar No que hay... con la incógnita de ser tonto del todo. No hay preguntas tontas, sino respuestas tontas. Imagino, mira, cuando... un ejemplo, sí. Al decirlo de etéreo y con el quinto elemento, bueno, me ha venido a la memoria una película que es el quinto elemento y demás, no sé si lo has visto, que es, no. Bueno, pues bien, que viene como un espíritu, una esencia, algo que es intangible, que solamente es lo que puedas sentir, ¿no? Y por eso viene lo de ser etéreo. Sí, pero aquí lo del éter no significa solo algo sutil, sino que está relacionado... Intangible, bueno, está relacionado el éter, en los antiguos hablaban de 4 principios en la naturaleza: de tierra, agua, fuego y aire. En efecto, los 4 elementos. Y el quinto, la quinta esencia de los alquimistas, correcto, es el éter. Pero el éter es en realidad el generador de los otros 4. Vale, bien. Entonces, no es exactamente espíritu, porque hay una dualidad de espíritu, materia, conciencia, materia. Los dos son como la cara y el reverso de una moneda. Correcto. Los dos tienen que estar uno no puede existir sin el otro. Sino que estamos hablando de algo sutil, de la realidad inclusive material. Correcto, pero entonces, pero ¿hablamos de una quimera o hablamos de algo que a ver, sigo sin entenderlo? Es a nivel de la filosofía de la ciencia, es una hipótesis. Y ahora voy a decir algo más. Correcto. Es una hipótesis. Pero tiene un sentido. Es que también hay que decir una cosa. Cuando nos vamos a niveles muy profundos, se comienza a borrar esa distinción de si estamos hablando de algo material o de algo espiritual. Por eso. Es difícil. Es decir, estoy hablando de esto, ¿y esto qué es? ¿Espiritual o...? Vale, me has entendido, gracias. Bueno, en la casa, en la filosofía de la ciencia, hay un libro muy interesante de este señor, Erwin Laszlo, es un pensador húngaro, que hizo
bueno, hizo un think tank, un club de estos de pensadores y todos, entre los cuales estaba Mikhail Gorbachev, el que fue presidente de Rusia. Que guárdame la cría, digo. Ya política aparte. Política aparte, pero él fue valiente, él fue una persona muy valiente, muy admirable, porque hizo una apertura que le podría haber costado la vida. Bueno, él escribió un libro que se llama La ciencia y el campo acásico, una teoría integral del todo. En la ciencia se está buscando una teoría del todo, que es lo que buscó Einstein y lo que buscaron muchos sin poder lograrlo. Algo que explique tanto el universo a nivel macroscópico, a nivel grande, como lo explica la teoría de la relatividad con la gravedad, etc., y que explique también, que una también la teoría de la cuántica, porque sabéis que uno de los problemas de la cuántica es que para la cuántica la gravedad no existe. O sea, es como que se aplica a lo pequeño y es perfectamente buena en lo pequeño. Hay teorías también de gravedad cuántica, de esto, pero no han resultado muy satisfactorias. Entonces siempre han querido aparecer intentos de unir o de elaborar una teoría mayor, que sea la teoría, se le ha llamado la teoría del todo, que intente explicar de distintas maneras todo el universo físico, tanto en lo pequeño como en lo inmensamente grande. Hay una teoría, entre todas ellas, hay una teoría que es un buen candidato, todavía es solamente una teoría, una hipótesis formulada así, que es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, que dice que todo es una vibración, tanto la materia como la energía, que todo es una vibración y que las distintas partículas son vibraciones. ¿Vibraciones de qué? De todos modos es indemostrable todavía. Es indemostrable y lo será por muchísimo tiempo, porque es muy... Estamos hablando de tal cosa, pero matemáticamente se va trabajando. La forma de demostrarlo, evidentemente, es decir, yo no puedo llegar a ver o a medir la cuerda que compone un quark, por ejemplo, pero sí, la forma de demostrar esas cosas es a través de predicciones. Pero si luego tú me puedes predecir, como pasó con la cuántica, con la cuántica pasó lo mismo. Por ejemplo, la cuántica predijo que podía haber partículas entrelazadas. Y eso dijeron, aquí tiene que haber algo más. Absurdo. Esto es absurdo. Pero no solamente que se demostró con un experimento, sino que además se está utilizando en tecnología. Se está utilizando para hacer computadores cuánticos. Correcto. Para encriptación fuerte, muy fuerte y una serie de cosas. Y entonces, claro, lo de la teoría de cuerdas pasa lo mismo. Hasta a lo mejor algún día empieza a hacer predicciones de algo que nadie se imaginó y que si se llegan a comprobar, dice, pues puede ser una teoría que tenga algún viso de realidad. Porque al final, lo de partículas, lo de cuerdas, lo de energía, materia, son construcciones. Son teorías. Toda la física empezó por una teoría, luego se demostró ser cierta, pero al principio fue teoría. Pero aún así, son construcciones mentales nuestras para tratar de explicar la realidad. Buscarle un porqué, está claro. Claro, pero quiero decir, por ejemplo, antes se decía, bueno, la materia son partículas, pero las partículas, cuando empezaron a ver que se comportaban como ondas, fliparon, porque decían, ¿qué quedamos? ¿Son ondas o partículas? Y claro, decir, bueno, es que tanto la partícula como la onda pura son modelos que nos hemos inventado para tratar de explicarlo. Pero la realidad es algo diferente. Más difícil de explicar. Claro, la realidad es algo diferente, es algo que nosotros no sabemos. Ya no de explicar, sino de entender el que... Bueno, la cuestión es que este señor entonces... Perdón por la interrupción. No, bien. No sé si es demasiado técnico para los demás, pero bueno. Lo que pasa es que lo menciono porque quiero que veáis que la física, la ciencia, mejor dicho, y la filosofía elaborada a partir de la ciencia va atravesando fronteras y va llegando a lugares donde antes estaba solamente la teosofía
o la sabiduría antigua o la sabiduría sin edad. Y este señor, por ejemplo, como una muestra de esto, Erwin Laszlo nos ha llevado a escribir este libro, La ciencia y el campo acásico, intentando explicar una teoría integral del todo. Y él postula, precisamente, una presentación holística, integral. Holística, que quiere decir que todo está conectado. Que todo está conectado y que no se puede entender cada una de las partes por separado. No se puede entender el universo estudiando las partes por separado. Hay un libro que me gusta mucho de Fridtjof Capra, que Fridtjof Capra es un autor que es el autor de El Tao de la Física, que fue un libro, a lo mejor suena, un libro muy famoso en los años 70, fue un bestseller, pero él siguió haciendo una serie de libros enfocándose alrededor de estas ideas, y tiene uno que se llama El punto crucial, en el cual explica ese cambio de paradigma. Hasta la civilización del siglo XX, las cosas, todo el universo, pero no solamente en la ciencia, la física, la biología, sino también en la economía, la sociedad, y todo, era cartesiano. Es decir, esto es como un gran reloj. Si yo estudio, soy capaz de estudiar cada engranaje, cada una de las partecitas, soy capaz de explicar y juntarlas luego, soy capaz de entender cómo funciona el reloj. Lo que dice que ahora, en base a todos estos paradigmas, en base a todos estos modelos, eso no es posible, y que al final ha dado resultados incompletos el modelo cartesiano, y que lo que hay hoy es la búsqueda de o la contemplación de un modelo integral, de un modelo holístico, donde, oye, tú no puedes conocer cómo funcionan las partes si no conoces de alguna manera el todo. Tienes que entender cómo se relacionan entre sí para entender cada parte. Cada uno de nosotros, en el terreno humano, por ejemplo, nosotros podemos conocer a otra persona, podemos conocer cómo es su contextura, si es alto, moreno, rubio, si es de contextura atlética, etcétera, si es más bien... Todo, podemos saberlo todo de él, inclusive de su carácter, si mira, tiene un carácter apacible o es bastante nervioso o ansioso, lo que sea. Pero esa descripción es absolutamente incompleta si no sabemos cómo se relaciona con los demás. ¿Es así o no? Si nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, decir, bueno, yo tengo esta tendencia, pero si la queremos poner a prueba, tenemos que ver realmente cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con la gente que desconocemos o con la gente que frecuentamos habitualmente. Esas relaciones son las que hacen también a cómo somos. Nadie está aislado, sino que realmente somos parte de un todo. Todos formamos parte de ese todo que es el universo. Entonces, bueno, la presentación de Laszlo es la presentación holística integral en la misma línea de Ritmo. Otra cosa también que vale la pena citar es la sincronicidad. La sincronicidad es un principio mencionado ya tengo que terminar, vamos a dar prisa. La sincronicidad es un principio que fue descubierto, bueno, enunciado, una teoría enunciada por Jung y Pauli, un físico, Carl Jung, el psicólogo, y Jung, el físico, que dijeron que es la ocurrencia simultánea de sucesos. Cuando piensas en alguien y luego vas por la calle y te lo encuentras, dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, es que en la casa está todo. Y entonces ambos se pusieron en la circunstancia de poder encontrarse. Tú te vas a poner en las circunstancias de donde se va a producir aquello que deseas o aquello que tiene un significado para ti. Eso decía Paulo Coelho en el libro, el escritor este portugués, en el libro El alquimista, cuando deseas algo, el universo entero conspira para que lo consigas. Claro, por esto de la sincronicidad, porque todo se refleja en la casa, en ese todo completo, en ese holograma. Y entonces ahí es donde, fijaos qué importante es esto, el hecho de pensar en algo, solamente pensar algo, para bien o para mal, pensar en algo,
significa una modificación en el holograma, significa algo que pasa a estar en el holograma. Y eso significa que pasa a estar de una manera, aunque sea muy pequeñita, infinitesimal, ínfima, en la mente de cada uno de los demás. Y el pensamiento, es importantísimo saber que lo que pensamos tiene influencia en todo el mundo, porque estamos en el mismo holograma, somos parte del mismo holograma universal. Si nos dejamos, nosotros podemos hacer dos cosas: o que el pensamiento de la masa, qué mal que va todo, que esto habría que cambiarlo, esto mira tú, qué corrupción, qué barbaridad, todo esto, podemos unirnos a la queja y quejarnos también, a su vez más, nosotros también, o podemos nosotros tratar de ser independientes, no independientes como aislados, sino tener decisión propia y pensar de acuerdo a lo que nuestra propia conciencia nos diga. Y eso, estamos seguros que eso afecta de manera positiva, si es positivo, a todo el conjunto. Bueno, lo que decíamos antes, las redes de relaciones. Bueno, Ken Wilber definió, Ken Wilber es un pensador moderno, también parte de los creadores del paradigma holográfico, junto con David Bohm y Carl Pribram, y definió los olores como sistemas que forman una entidad, pero que al mismo tiempo son parte de otra, en otro contexto son parte de otra entidad. Por ejemplo, nosotros, como seres humanos, cada uno de nosotros es un olor, porque nuestro cuerpo está formado por células. La célula misma es un olor, porque la célula es extraordinariamente compleja, y es el conjunto, como se ha demostrado, es el conjunto de bacterias que se unieron, de organismos que se unieron hace 100 o 400 millones de años, o más, creo que fueron 1400 millones de años, algo así, para formar una entidad más compleja, para formar las células eucariotas. Entonces, que son las que tienen núcleo, la de las plantas, animales, etc. Entonces, pero se ha visto que es un conglomerado de organismos. Sabéis que no solamente está el ADN del núcleo en las células de los seres vivos, sino que hay restos de ADN en distintas, por ejemplo, en el ADN mitocondrial, que se hereda con otras, es un ADN diferente y se hereda solo de la madre, y entonces es decir, bueno, es que realmente la célula se formó por una evolución, por un conglomerado de organismos que fueron formando eso. Pero esa célula, que es un olor, porque realmente es compleja, a su vez forma parte de un organismo más grande que somos nosotros. Y nosotros, a su vez, formamos parte de un organismo más grande, que es nuestra familia, que es nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país, toda la sociedad humana, etc. Toda la Tierra, como el organismo Gaia, etc. De tal manera que aquí vemos otro ejemplo de que el todo está realmente en todo, es decir, que cada parte está en esto. Blavatsky, que fue que fue cofundadora de la Sociedad Teosófica, publicó su obra magna, La Doctrina Secreta, que eran 2 volúmenes, que bueno, en las ediciones, después que ella murió, se le añadió un tercer volumen hecho con notas que ella había dejado, y que en algunas ediciones se dividen a su vez cada uno en 2 para hacerlo más manejable, ¿no? En 6. Pero bueno, ella, para decirlo rápidamente, dijo que estaba basada en un libro misterioso que en aquel entonces se pensaba, algunos críticos decían, esto se inventó Blavatsky, el libro decían, hoy en día se conoce que ese libro existe realmente, que está en monasterios tibetanos, pero no estaba abierto al público, sino que estaba para el estudio de los lamas y de los estudiantes del monasterio. Entonces ella comenta sobre esa sabiduría. Ella insiste que no es una revelación, que no es algo que a ella le han dicho, es algo que ella estudió, que observó, que está escrita y que se conocía desde muy antiguo. Solo que no se conocía masivamente. Esta que es señora, ¿no?
Exactamente, es esta misma. Digo, esta señora la he visto antes. La he visto antes, ¿no? O sea, pues entonces tiene la parte 1, cosmogénesis, de cómo se originó el universo, la parte 2, antropogénesis, y la parte 3, que es cómo se originó el ser humano, y la parte 3, que está basada en los apuntes de ella. Y cada parte, bueno, contiene comentarios, etcétera, etcétera. Bueno, esto, ella dice, en la doctrina secreta, en el principio, tiene una sección que se llama el proemio. Y en el proemio dice: cualquiera que intente estudiar las proposiciones de la filosofía oculta o de la teosofía, o como tienen muchísimas formas de llamarlo, tiene que entender claramente 3 principios fundamentales. Y ella enumera 3 principios básicos. El primero es este que dice un principio, la existencia de un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. Omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana, y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Y está fuera del alcance del pensamiento, porque esto quiere decir, no que no podemos pensar en él, sino que está fuera del alcance de la lógica. Es decir, que sí, obviamente podemos, de hecho estamos ahora pensando en ese principio, pero es que eso está más allá de lo que de la lógica, porque hablamos de algo, dice, bueno, que es ilimitado, omnipresente, etc. Dice, según las palabras del Mandukya, el Mandukya es uno de los Upanishads, es inconcebible e inefable. Y ella llama a esto no un ser, sino lo absoluto. La seidad, porque dice, no es un ser, sino la seidad, la característica de ser, más bien. Y que en la literatura de los Vedas se llama Sat, o para Brahman, que está más allá del Brahman. Y este es el aspecto inmanifestado de todo el universo. Luego dice en la segunda proposición, habla de la eternidad del universo in toto, en su totalidad, como plano sin límites. Periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente. El pulso de la manifestación y de la retracción. Se manifiesta y se retrae. Se manifiesta y se absorbe. Y esos pulsos duran eones. Las llamadas las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. ¿Os acordáis lo que dijimos de los neoplatónicos que hablaban de las chispas indespendidas? Bueno, pues esto usa exactamente la misma metáfora. Es como un abrir y cerrar de ojos, de la esencia por sí misma, de la existencia por sí misma, según dice el libro de Siam. La aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo de las mareas. Y habla entonces de la manifestación periódica del universo. Que el universo no se manifiesta una sola vez y ahí está. Por eso en la naturaleza todo es cíclico. Todo es cíclico, todo tiene lugar bajo forma de ciclos. Tenemos que examinarlo bien. Y entonces hay periodos de expresión, manvantara, y periodos de reposo o manifestación de pralaya. Y el tercer punto dice la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto, fijaos esto, siendo esta última el alma universal, un aspecto de la raíz desconocida, un aspecto de la raíz desconocida. La raíz desconocida es ese principio manifestado, el uno, que hablamos en el punto número 1. Dice, la peregrinación obligatoria para... Ahí dice, y a continuación añade, y la peregrinación obligatoria para todas las almas, destellos suyos, a través del ciclo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el término de aquel. Bueno, aquí habla de varias cosas, está hablando de evolución, está hablando de karma, de causa y efecto, está hablando de que es cíclico, pero está hablando de que hay un ciclo que se llama también el ciclo de necesidad. ¿Por qué el ciclo de necesidad? Porque esas chispas
esas mónadas que emanan, necesitan desenvolver sus capacidades que están latentes. Necesitan hacer un ciclo de experimentación. Y entonces eso es lo que se llama, por eso a la mónada se le llama el peregrino. No porque vaya a algún lugar en particular, no vaya en peregrinaje, sino porque es el que necesita hacer este ciclo. ¿Qué representa este ciclo? Bueno, representa un ciclo donde se va creando vehículos, va haciendo formas, va relacionándose más y más con la materia, y luego un ciclo, el ciclo de vuelta o el ciclo de retorno, en el cual se va haciendo consciente de su propia naturaleza. Sigue teniendo la materia, sigue estando en la materia, pero se va haciendo consciente de lo que ella es. Por lo tanto, la vida universal, ponemos aquí 3 citas acerca de la vida universal. Blavatsky nos dice: la filosofía esotérica predica la omnipresencia de la vida una, o la unidad del elemento uno y su presencia a través de toda la naturaleza. De toda la naturaleza. Absolutamente. Un poeta, William Blake, nos vino a decir: ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre. Abarcar el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Esto, fijaos qué manera más poética y más bella de expresar la naturaleza fractal, la naturaleza de cómo es arriba, es abajo, como de todo está en cada una de las partes. Y Krishnamurti nos dijo en un artículo en La diversidad en la unidad, en una de sus charlas, si podemos, lo que debemos tratar de comprender es la idea de la vida universal, que construye nuevos instrumentos para su propia expresión. Y dichos instrumentos empiezan en el mundo de la forma, tomando la apariencia de la individualidad. ¿Y esto qué viene a significar? Bueno, que nosotros tenemos una ilusión que es la ilusión de la separatividad, que percibimos todo el mundo como separados. Nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras personas que conocemos, están uno aquí, otro allí, pero realmente lo que nos viene a decir inclusive todas estas teorías o paradigmas del holograma, etcétera, que al final somos todos parte de lo mismo. No solo somos todos partes, sino que somos partes que estamos conectadas. Estamos conectadas en una realidad, en una suprarrealidad más grande que no alcanzamos a comprender, de la cual no somos conscientes, pero sí que ha habido personas a lo largo de la historia que han alcanzado esa idea. En realidad, la imagen que tenemos del mundo, como decíamos antes, es una imagen que hemos formado mentalmente, pero no quiere decir que sea la realidad. Es decir, es la realidad en base a que se adapta a lo que... Es una interpretación, exactamente. La ciencia nos da indicios, no pruebas, pero nos da indicios de la interrelación de todas las partes en todo el universo. Esta ilusión se conoce como Maya en las filosofías de la India. Maya, que significa ilusión, no ilusión como decir, tengo ilusión por viajar a Egipto, ¿no? Decir, bueno, tengo deseos, no, sino ilusión como la de un prestidigitador, ¿no? Que te muestre una cosa y tú crees que estás viendo algo, pero realmente él está haciendo algo con la otra mano o entre los dedos o lo que sea. Es decir, es una idea errónea. Y esto es lo que nosotros nos pasa, que debido a nuestra naturaleza individual, a la mente fragmentada, nosotros vemos que todo está fragmentado. Yo vemos, estoy en contra de aquel, y estoy en conflicto con este, y estoy en conflicto con este otro, y yo me quiero afianzar, etc. Pero al final de cuentas, si lo vemos un poco más seriamente como un todo, como una globalidad, todos somos uno, absolutamente. Todos estamos relacionados. Poincaré, que fue un gran matemático francés, decía: la matemática no va de describir las cosas, sino que va de describir y de estudiar y describir la relación entre las cosas. Todos estamos relacionados,
Hoy se conoce, hoy se hablan de redes sociales. ¿Recordáis cuando empecé? Decía, hoy todo el mundo va con el móvil, ¿no? Con las redes, con el Facebook, con el Instagram, con el Twitter y no sé cuánto, pero resulta que sí, esto es, también, eso es un vehículo, no simplemente para las redes sociales, pero realmente formamos parte de una red más maravillosa que es la red de todo el universo. Todo el universo está en nosotros y en cada uno de nosotros, y eso significa que en el corazón de cada ser humano hay una joya increíble que solo está esperando la oportunidad, que nosotros le demos esa oportunidad para salir, para liberar ese potencial y esa energía que hay dentro nuestro. Muchas gracias. Me he pasado un poco. Ha sido agradable. Si queréis alguna pregunta o comentario, pues ya hicimos alguna durante la charla, pero bueno. Yo creo que vamos a poner las cosas de antemano, como que han surgido. Pero además, lo que pasa es que, claro, tú me hiciste preguntas sobre un tema que me encanta y entonces, Sí, claro, pero por eso pido perdón, pero No, que salía en el momento, yo pido Está bien. disculpas a todos además. Yo lo que quiero deciros a todos es muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y estamos muy satisfechos, muy contentos de que estemos todos juntos y que dentro de 15 días volveremos a reunirnos. No con este señor, o sea, con esta Con la señora. gente, no, vale. Hombre, la propaganda gratis. No,